by D. Morrow. Y en el tutorial de hoy vamos a ver cómo hemos hecho esta Sega Dreamcast edición Barbie. Cómo le colocamos los stickers, cómo le hacemos un marmorizado en 2 tonos de color rosa, rellenamos hendiduras en el mando. También el joystick se lo pintamos y la pantalla. Y mucho más. Yo no os entretengo más y adelante vídeo. Callaros, que empieza. Hola, buenas, soy Kulzar y hoy vamos a hacer una Sega Dreamcast. La voy a hacer en tonos rosa. Me he decidido hacerlo ahora que está tan de moda también la película de Barbie, etcétera. Hace poco estuve hablando con mi amigo César y me pasó unas fotos y yo no sabía, desconocía que había una versión Hello Kitty de esta consola, que era un rosa pastel así, muy bonita. A mí me gusta mucho el rosa, mucho las consolas rosas, todo en rosa. Entonces he decidido hacerme una y la vamos a hacer con 2 tonos de rosa, flúor y pastel. No sé si añadiré alguno más, que puede ser que sí. Y luego le añadiré un marmolizado por la zona de arriba con el otro rosa, ¿vale? Para el flúor, lo primero que he hecho, le he pintado de blanca. La consola estaba bastante amarillenta, pondré unas fotos para que lo veáis, y ahora le he añadido una capa de blanco. Por eso estoy grabando ya aquí y no arriba, para hacer el tutorial algo más rápido, para saltarnos algunos procesos que ya algunos conocéis, ¿vale? Entonces le he aplicado una capa de blanco fino y ya seco le estoy tirando ahora, o le vamos a tirar el color flúor. Flúor siempre se tira en bases blancas, ¿vale? Para conseguir la mayor luminosidad posible y el mayor flúor posible, que se vea lo más llamativo posible. Siempre hay que dar las mismas capas a todas las piezas para que no haya variación, porque la hay. Aunque nos creamos que, bueno, esto no. Si le has dado 2 a esta, 2 a esta, 2 a esta y 2 a esta. Por lo menos lo que yo recomiendo es lo que yo hago, ¿vale? Y es lo que iremos haciendo. Y a las otras piezas, el otro rosa, digamos el palo o el más rosa fino, más flojito que vamos a utilizar, va a ser este, que lo estoy aplicando con una pistola que compré hace tiempo, hice un tutorial de una pistola low cost que compramos me parece que fue por eBay, por 15 euros y la estoy utilizando. Está dando buen resultado y va bien, pero, ¿veis? La tengo hará 6 meses, 7 meses, desconozco el tiempo, no me acuerdo bien, o un año, pero ya fuga de aquí, ya tiene algunos tipos de problemillas, ¿vale? Ha perdido el color, pero bueno, eso no es importante, la estética, que funcione. Pero yo me la apaño con cinta americana como he podido y sigo utilizándola a día de hoy. Y con ella vamos a tirar el rosa flojito. Bueno, dicho esto, voy a cambiar la cámara y me voy a poner a darle la capa de flúor. Daremos una capa. Dejaré pasar 10-15 minutos y daré otra capa. Si no lo veo bien o si no lo vemos correctamente, porque tenemos algún canto que se nos marca, etcétera, volvemos a dar 3 o 4. Depende también el flúor que hemos comprado o hemos diluido. Yo lo he comprado en una tienda cerca de mi barrio, en Racing Colors. ¿Vale? Me ha costado, me parece que fueron 16 euros los 250 mililitros. Algo así, es muy barato, pero claro, el poder de cubrir tampoco es muy potente. He utilizado otro flúor que de la marca me parece Custom Creative y sí que ha ido mejor, ¿vale? Bueno, yo me cambio la cámara y me pongo a darle, ¿vale? Pintaremos el memory card, los botones, etcétera. Hoy vamos a dar los 2 colores y a raíz del día siguiente, ya una vez seco, es cuando iremos añadiéndole todos los detalles, si hacemos una línea, si el mismo rosa lo rebajamos con blanco o lo oscurecemos con rojo para darle otro tono y seguir jugando y darle un aspecto muy llamativo a la consola de Barbie que nos vamos a hacer. Bueno, gritaré un poco más porque estoy con la mascarilla, ¿vale? Y vamos a irle dando ya el color flúor. Aquí tengo yo apartadas, ¿vale? Las que van en color rosa claro. Con la pistola, que la tengo ahí. Todo esto va a ir en este tono de rosa. Y ahora vamos a tirarle el flúor. Como he dicho, ahora le voy a dar una pasada a todo, menos a esta que ya la tengo pintada de flúor. Y a los 10-15 minutos volveré a dar otra mano, ¿vale? Pero veis, en blanco parece que está cubriendo muy bien, pero luego cuando seca
se ve por dónde no hemos pasado, por dónde hay que darle más, etcétera. Hay que tener cuidado porque, por ejemplo, el mando de Dreamcast tiene tantas formas que es difícil de meter la pintura aquí, es difícil de meterla aquí, aquí, etcétera, ¿vale? Así que tener cuidado, es lo más difícil que nos va a costar pintar el mando. Y ahora vamos a pintar todas las piezas. Bueno, pues una vez ya bien seco, ¿vale? Yo ya le he empezado a hacer el marmolizado, digamos, a la parte de arriba, con el otro rosa que teníamos, que hemos pintado las otras piezas, ¿vale? Pero lo veo un poquito, lo he visto un poco soso, entonces le he añadido un poquito más de rojo y he hecho otro rosado, digamos. Así que haremos un marmolizado con 2 tonos de color, ¿vale? Cogemos papel film, aquí le he tirado rosa a toda la parte plana. Y al mando solo le voy a añadir a esta zona de aquí, a la zona, digamos, más estrecha. O el círculo, digamos solo. Vale, esperar, vamos a coger un poquito más del plástico. Se puede hacer con film o se puede hacer, mira, incluso lo vamos a hacer con este guante mismo. ¿Vale? Voy a ponerme así. Y humedecemos un poco el guante. Era el mismo rosa, pero le he añadido solo un poquito más de rojo. Y vamos a irle marcando por arriba. Hacerle varias, digamos, de rosas distintos. Para que se vea así un poco distinto. Y a la zona del mando le haré lo mismo. Bueno, yo me pongo así, a darle, hago unas marcas por aquí y a la redonda. Y ya pasamos a darle el barniz. Bueno, y una vez ya barnizado, en 2 veces, le hemos dado una mano, he dejado pasar 10-15 minutos y le he dado otra. Antes de barnizar le he colocado los logos tanto a la tapa como a la tapeta que va en el mando, ¿vale? Este es el acabado, este es el resultado. Me gusta, se ve algo raro ahora porque tenemos solo una pieza en la mano, pero cuando la montemos, y por ejemplo estas hendiduras, se las voy a rellenar de color morado, yo creo, el cuadrado, digamos, también las hendiduras de los puertos de los mandos, los botones sí que los hemos hecho de color rosa. No sé si le haré la línea, eso ya no lo sé, pero le pongamos los detalles, le pongamos los logos de Sega y he pedido a ver si me pueden hacer algún logo de Barbie. El logo de la chica, la cara de la chica o las letras, y no sé si los podré colocarlo en alguna parte que quede medianamente pasable. Uy, seca la pieza por aquí y aquí también. Los botones, las hendiduras de Open, de Power, las vamos a rellenar todas con un color, es un rosa muy oscuro o morado. Y en el mando, esa línea también, ¿vale? Yo ya dejo secar, siguiente día lijamos, preparamos bien y también pintaré el interior junto la parte baja de la tapa que no la hemos pintado, que solo la hemos hecho por fuera y barnizaremos todas las piezas. Ya siguiente día os lo enseño también todo montado.
Y una vez ya todo bien seco, lo hemos vuelto a lijar y he vuelto a preparar para rellenarle, como dijimos, las hendiduras, ¿vale? El mando lo he puesto así para rellenarle estas hendiduras y voy a enseñaros ya las piezas que hemos ido haciendo. El mando parte trasera, que le hemos rellenado el 1 y el 2, ¿vale? El puerto de los mandos, que le hemos rellenado las letras, y esta zona, digamos, que es el frontal del mando. Es lo que más nos va a costar, digamos, a la hora de limpiar. También depende del color que elijamos. Yo, por ejemplo, he elegido un color bastante oscuro y el otro es muy clarito y hay que limpiar con mucho cuidado. Y los botones se las hemos rellenado y le he hecho este detalle que ya lo hice en una Dreamcast también que hice en color turquesa, creo recordar, ¿vale? Que le hemos hecho el joystick, digamos, en dos colores. He tapado arriba y he pintado abajo y luego he limpiado. En la hendidura del mando, finita, no tiene ningún misterio. Se rellena, se pinta y luego con alcohol se limpia, ¿vale? Y la tapa la he puesto de este color. Ya luego descintaremos un poquito y barnizaremos. Y la parte de abajo, aquí es donde no sabía qué hacerle. Y bueno, como me hizo mi amigo Javi, ¿vale? Al final el logo de la cara de Barbie, digamos, pues bueno, le voy a tirar ahora el color. ¿Por qué he puesto la pegatina? Os explico. Digamos como para hacer un negativo, para salvar el color rosa. Yo ahora tiraré el color violeta o morado y luego retiraremos la pegatina y se nos quedará la cara completamente rosa, igual que el resto de la consola, ¿vale? Y aquí no haremos nada. Ya retiraremos, pondremos el soporte y barnizaremos. Y aquí lo vamos a hacer en dos veces. Aplicaremos un poquito de color. Lo voy a hacer, aquí tengo la pistola, ¿vale? Voy a desconectar el compresor, aquí lo tengo, ¿vale? Y vamos a darle. Vamos a aplicar flojito. Y en dos veces. No tenemos prisa, ¿eh? Ni intentamos correr, ni intentamos rellenar de golpe, ¿vale? Y vamos a irle dando. Y luego enseñaré cómo se limpia, bueno, cómo lo limpio yo, ¿vale? Esto sería una mano. Lo vamos girando. ¿Por qué lo giro yo? Para que me entre, digamos, hacia allí, hacia aquí, porque tiene muy poco espacio, ¿vale? Y tenemos que irle rellenando más o menos como podamos. Lo que nos sea más fácil. Y esta pieza exactamente igual. Vamos dando la primera mano, más o menos cubriendo. Vale. Digamos una mano cubrir todo. Y ahora ya esperaremos 10-15 minutos y le daré la siguiente. Ya siguiente vídeo, lo que será, saldré limpiando las hendiduras y cómo retiramos la pegatina y ya preparando en el soporte, barnizo y os la enseño montada. Bueno, y una vez bien seco, enseño aquí el mando, ¿vale? He hecho el mando antes, yo porque es el que más tiempo nos va a llevar de limpiar bien estas zonas. Lo más complicado son estas esquinas, que al tener relieves, ¿vale? Se nos mancha más. Pero bueno, poco a poco, con el taco y el trapo, vamos limpiando. Y ahora ya vamos a retirar esta pieza, ¿vale? Vamos a retirar la cinta. Esto está bien seco, ¿veis? Seco al tacto. Y vamos a ir retirando. Y voy a enseñar, bueno, los stickers que me ha hecho mi amigo Javi, ¿vale? De Barbie, aquí le hemos puesto un corazón que hemos partido con la parte de abajo. Lo que he hecho es, he juntado la consola y luego lo he cortado con el cúter, ¿vale? Y vamos retirando. Las letras de Sega también me las ha hecho en rosa. Y vamos a ir quitando todo, ¿vale? Con cuidado, habremos manchado por fuera, pero ahora limpiaremos. Importante, ¿vale? Que no lo he comentado antes, pero aprovecho y lo comento ahora. Hay que tapar muy bien por abajo, porque todo lo que hagamos y se nos fugue pintura nos puede manchar laterales, etcétera. Y bueno, se puede limpiar, pero hay zonas que nos va a costar, así que más vale prevenir. Sobre todo lo que hay que tapar es la zona central, la zona, digamos, donde anclan las ruedas de la tapa y la zona, esta es la más importante, junto con donde el cierre, digamos, ¿vale? Bueno, y ahora vamos a retirar la pegatina poco a poco, con cuidado, ¿eh? Vamos retirando.
retirando, siempre con cuidado. Y ahora se nos quedará la forma, digamos, de la chica. Ya le hemos quitado la coleta. Con mucho cuidado, no pegamos tirones, jamás. Y nos ha quedado una silueta, digamos, de Barbie, etcétera, ¿vale? Bueno, yo ahora me voy a poner a limpiar estos bordes y ya lo paso a cámara rápida, barnizando. La colocaremos en este soporte y ya la enseñaré montada nuestra edición Barbie. Bueno, y una vez ya terminada, este es el aspecto. Iré poniendo unas fotos como siempre y luego ya le prepararé el pequeño vídeo, esos que hago de 1 minuto o 1 minuto y medio, con imágenes y vídeos de la consola. Ha quedado bastante bien. Lástima que el color no se puede llegar a apreciar bien, porque he estado revisando los vídeos y no se ve tan flúor como realmente es, pero es un rosa muy vivo, ¿vale? Y al mando igual. Todos los detalles que le hemos ido añadiendo. Al principio parece que esta combinación puede quedar un poco horrenda y seguramente habrá gente que no le guste, pero una vez en conjunto os aseguro que no es nada fea, ¿vale? Bueno, yo lo voy a dejar aquí, espero os haya gustado, espero os haya entendido y como siempre digo, cualquier duda que tengáis, escribidme sin problema y preguntar. Ahora en breve prepararé otras drinkas, en concreto 2, una de mi amigo Óscar de Colombia, que es un chico que también hace customs allí y bueno, ha decidido enviarme una para que yo le haga, bueno, le haga lo que pueda. Me ha dicho, me ha dado unas ideas, son muy buenas, pero no sé si voy a lograr llegar, ¿vale? Así que lo dicho, muchas gracias por todo y como siempre, cualquier cosa, escribirme.